Buenas tardes, mi querida comunidad de amigos y amigas de Ancestrina. Este video es para hablarles un poquito acerca del acompañamiento y de cómo este acompañamiento nos ha nutrido tanto a nosotros como Ancestrina. Parte de la creencia personal en que la medicina no es algo que se entregue y ya, y vean a ver qué hacen con ella, ¿sí? Porque hay muchas personas que llevan trabajándola mucho tiempo y ya saben, así como hay personas que es su primer acercamiento. Y es muy importante cuando trabajamos en nosotros, cuando interviene el ego, nuestra mente, cuando lo que queremos es como usar herramientas para descubrirnos, pues tratar el ego, la mente con amor. Y la mente, a muchas personas más que a otras, ¿sí?, le surgen una cantidad de preguntas como para no acercarse a la herramienta. Y hay personas, caracteres que son como, no me importa lo que diga la mente, voy por ello, no me importa si tengo miedo, no me importa nada, si quiero hacer esto o una ceremonia, o si quiero utilizar el rapé, lo hago y está bien. Pero para esas personas que sienten miedo y se alejan, pues es bien importante como satisfacer a la mente en todas las preguntas que le van surgiendo, ¿sí? Sea cual sea la pregunta, y que cuenten con nosotros, ¿sí? Que cuenten, que pregunten, que escriban, que llamen, sin importar. Muchas veces la mente pone la pregunta y la mente juzga la pregunta, ¿no? Entonces la mente quiere saber tal cosa, pero a la vez dice que pregunta tan tonta, entonces nos restringimos de preguntar. Entonces es bien importante que acudan a nosotros, a mí, a través del chat, de las llamadas, y cómo esto también sepan nos ha nutrido, cómo sabemos, cómo podemos expresarles a ustedes este rapé sirve para esta cosa o sirve para esta otra cosa. Como les dijimos en cada uno de los videos de los rapés, no solamente es lo que recibimos de los mayores, ¿sí? Que yo también soy una persona que pregunto mucho, quiero siempre que hablo con ellos nutrirme lo más posible, entonces hago cuantas preguntas se me ocurran y les transmito cuantas preguntas ustedes me hayan hecho para poder tener como idea sobre lo que me preguntan. Y este acompañamiento ha permitido como darnos cuenta de que este rapé sirve para esto, porque nos hacen unas devoluciones espectaculares, unos compartires increíbles, súper detallados. Entonces muchas gracias por eso, muchas gracias por abrirse, por confiar. Sepan que eso no solamente nos nutre a nosotros como Ancestrina, sino que nos nutre como comunidad, porque esa es nuestra idea, ¿no? No quedarnos con el conocimiento, sino compartirlo con ustedes. Entonces, gracias por eso, cuenten con nosotros y bueno, para eso estamos. Muchas gracias.